Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Les bendiga el Señor de manera poderosa. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Para mí es un privilegio que Dios me concede de estar contigo en esta hora para hablar de tema de temporada, como estamos diciendo, y es la encarnación, humillación y exaltación de Cristo. Y quiero invitarte a que nos llames al 787-6870. Ese es el número de teléfono, que es el enlace con el equipo de trabajo que tenemos en el Centro Cristiano Vida Abundante, allí en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Y yo quisiera leerte de las Escrituras en este día, de Filipenses capítulo 2, los primeros versos que hablan de la humillación y exaltación de Cristo, y dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No miren cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para entender con una profundidad y con un sentido más profundo, más amplio, lo que es la época navideña, lo que es estas fiestas que estamos celebrando como pueblo de Dios, yo quiero decirte que antes de la encarnación, celebramos la encarnación, que es el nacimiento del Señor, y está excelente todo lo que trae esta temporada. Pero antes de ese momento, la Biblia revela que había preexistencia de Cristo, de hecho, antes de la creación. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, Jesús le dijo a estas personas: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que mucho antes del nacimiento, ¿verdad? En Juan capítulo 17, verso 5, cuando Cristo está en la oración del Getsemaní, que es la batalla grande espiritual previo a la crucifixión, allí en el verso 5, Cristo en su oración dice: Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. O sea que Cristo es, desde antes de la creación, coexistente con Dios, participó en la creación, distinto a lo que dicen los musulmanes que no creen en la deidad de Cristo, distinto a lo que creen los ruselistas o testigos de Jehová, que entienden que Jesús no es Dios. Y recuerden que Primera de Juan lo dice bien claro, toda corriente de fe que niega que Dios ha venido en carne, el que niega que Cristo se encarnó y se hizo hombre, es del espíritu de anticristo. O sea que el Islam es el espíritu del anticristo, los testigos de Jehová están en el espíritu de anticristo, y todos aquellos
que no creen en la suficiencia de Cristo como el Señor y Salvador están en el espíritu de anticristo. Ahí hay 2 o 3 que entran en eso, que tienen que llevar una dieta para salvarse, guardarse un día en específico para salvarse. Toda esa gente son del anticristo, porque no aceptan la suficiencia de Cristo, que pagó por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si voy al Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, o sea, por medio de Cristo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Cristo. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Aquel que es la palabra, o sea, Cristo, se hizo hombre y vivió entre nosotros, llenos de amor y verdad, y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. O sea que estos pasajes excluyen la idea de que la existencia de Cristo fuera algo imaginario, que la existencia de Cristo es algo mitológico o inventada por sus seguidores. Eso es lo que dicen los historicistas críticos, que no creen en la deidad de Cristo, sino que creen en su propio conocimiento y su propia sabiduría y en el uso de herramientas para interpretar los textos y todo este tipo de cosas que académicamente suena muy bien, pero el problema es que está ausente de Espíritu Santo, ausente de fe y en el espíritu del anticristo. Algunos filósofos histórico críticos enseñan que los milagros que hizo Jesús no fueron ciertos. Pues ellos también niegan el poder de Dios y enseñan que la preexistencia de Cristo fue una idea. Sin embargo, cuando tú y yo nos metemos en los textos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, siglos antes del nacimiento de Cristo, está diciendo: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que estamos hablando en la profecía de que Cristo iba a venir, y el profeta Miqueas está hablando siglos antes de Cristo. También Cristo Jesús, siendo de naturaleza divina, no insiste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo a un lado lo que le era propio y tomó la naturaleza de siervo, naciendo como hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte de cruz. O sea que, como dice una ilustración que vi de una corona, que la mitad parece un adorno de Navidad y la otra mitad es la corona de espinas, es que lo que estamos celebrando tiene una razón de ser. Dios sale al encuentro de la humanidad por medio de Cristo para hacerse hombre y pasar todo lo que pasa a un ser humano, ser tentado en todo, pero sin pecado. Y para que con su obediencia, su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre, tú y yo tengamos la oportunidad de recibir el perdón de pecados. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Así que la encarnación se entiende mejor si panorámicamente lo miramos como el sacrificio, la muerte, resurrección y exaltación de Cristo y su regreso en gloria. Así que cuando miramos esta gran noticia que se le da a los ángeles en el Evangelio de Lucas, que es la manera en que Cristo hace la entrada a este mundo, no es la primera entrada triunfal, fue su nacimiento, que se abren los cielos, acompañado de alabanzas triunfales en los ejércitos celestiales, y aquí vemos un testimonio de los ángeles que dice: les ha nacido hoy
en la ciudad de David. O sea, aquí vemos que se cumple lo que el profeta Natán le dijo a David. Siglos antes, muchos siglos antes, Dios por medio del profeta Natán le habla al rey David y le dice en Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 11 al 14, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. O sea, que no es que encontraron una imagen de algo que se manifiesta, sino que esto es Cristo mismo, el Cristo vivo que se encarna para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos el primer testigo, es un profeta llamado Natán, que le dice a David, mira, detrás de ti viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. También con la encarnación, con el nacimiento de Cristo, se cumple lo que le anunció el ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 31 al 33 a María. Y esto es importantísimo que lo leamos porque tiene un trasfondo social bien fuerte. Miren, dice aquí, y ahora le dice el ángel Gabriel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, que no solamente el profeta Natán habló del nacimiento de Cristo, sino que también el ángel Gabriel se le manifiesta a María. Y me gusta mucho que ella reaccione y dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido hombre? Y ahí es que el ángel le explica y le dice, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo que concebirás será llamado Hijo del Altísimo. Me gusta la reacción de María y aquí le hablo a una comunidad católico-romana que están en la turbulencia social, al igual que todo el mundo, y tienen que asumir postura conforme a su fe. Una de las virtudes que tiene el catolicismo romano es que combate el aborto. Y esto hay que mencionarlo porque una mujer que no estaba casada, que de momento le hacen un anuncio de que va a salir embarazada, lo que eso implicaba en la cultura judía, pues la ponía en una posición bien difícil. Y ella decide dar a luz. O sea que todos aquellos que veneran a María y que están en todo este movimiento, pues deben oponerse al aborto. Es inconcebible que un cristiano, un pentecostal, un católico romano, un evangélico, aún de esas tradicionales antiguas que llegaron a Puerto Rico en el 1898, si son eso, no pueden estar a favor del aborto, porque el aborto es de la escuela del anticristo, de Satanás, de Génesis 3, que se opone a todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que le damos gloria a Dios. Si María hubiera abortado a Cristo, no habría Navidad, no habría salvación. Y eso es algo que no pueden enfrentar las comunidades abortistas y que les gusta asesinar niños en el vientre materno. Yo les digo esto porque no sé por qué celebran la Navidad, porque están celebrando el nacimiento de Cristo. Y si la quieren celebrar de verdad, tienen que abandonar esa mentalidad abortista de estar matando bebés en el vientre materno. Gloria al Señor. Otra de las implicaciones que tiene la Navidad conforme a estos pasajes, ¿verdad? Es que no solamente se cumple lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, sino que Cristo Jesús, siendo de naturaleza divina, no insiste en ser igual a Dios como algo a que aferrarse y quedarse ahí, sino que Él decide encarnarse, hace a un lado esa naturaleza divina para humillarse, porque es lo que le llaman los teólogos la kenosis, el hecho de haberse hecho humano, o sea, la realidad de que se encarnó en sí es una humillación.
y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y someterse a todas las injusticias de esta humanidad, exaltan su obra redentora y salvadora. Así que estamos mirando que Cristo viene a este mundo para salvar al ser humano. Cristo el Señor es un salvador, y se cumple también lo que dice el profeta Isaías, que es otro de los testigos, en el capítulo 7 de Isaías, verso 14, donde se cumple y se reafirma lo que se le revela a José en sueños, en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, cuando el ángel le dice a José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos otro testimonio angelical de la manifestación del Redentor al mundo. Me detengo, porque ningún fundador de religiones en este planeta tiene este trasfondo. Solo Cristo, que es Dios encarnado. Así que Mahoma no fue profetizado, ningún otro fue profetizado. Todos estos que quieren hablar de corredentoras y corredentores, que son del anticristo en esa teología, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el de Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pedro. El que dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, fue el apóstol Pablo. Así que el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Cristo. Así que todos estos que están planteando corredentores, alguien que te conecta a yo no sé quién y ese te conecta a Cristo y Cristo al Padre, toda esa teología enferma excluye lo que dice la Escritura, la revelación de Dios a la humanidad. Pero en adición a eso, se cumple lo que el Señor le había revelado al sacerdote Zacarías, cuando Zacarías está en el templo. Zacarías está en el templo en su turno sacerdotal, y de momento él tiene que, en Lucas capítulo 1, lo puede buscar, esas narraciones del verso 68, del verso 76 en adelante, él alaba a Dios porque había visitado a los hombres. Cuando le narra, tu esposa, que es anciana, va a concebir, va a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y qué interesante, porque nadie en esa familia tenía ese nombre, y le decía que es el cumplimiento de la profecía de que iban a ser el precursor, el que abría camino, el que anunciaba al Mesías que viene detrás de él. O sea que otra señal, no solamente es que el ángel le habló a Zacarías en el templo, sino que su esposa iba a dar a luz un niño, y ese niño iba a crecer, iba a ser el predicador que tú y yo conocemos en las Escrituras como Juan el Bautista, aquel que anuncia el mensaje de salvación, aquel que dijo, miren, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, y habla de que el que viene detrás de él lo describe como el Mesías, como aquel de quien él no es digno de desatar el calzado de sus pies, aquel que, aunque Juan bautiza con agua, dice, es que ese Mesías bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice algo más, bien importante, en Mateo capítulo 3. Él dice, ese Mesías que viene detrás de mí y que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, él lleva en su mano el aventador, es como una hoz, es una herramienta para cosechar el trigo. Y dice, él cosechará, va a separar la paja del grano. Y viene la sentencia donde dice, la paja será atada y echada en un fuego que nunca se apagará. Y el trigo será recogido y depositado en el granero de Dios.
todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador entrarán al reino de los cielos. Nacen de nuevo, como le dijeron a Nicodemo. Toda aquella persona que acepta a Cristo pasa a ser trigo de Dios y tiene vida eterna. Pero los que rechazan a Cristo son paja que arderá eternamente en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que plantea las Escrituras. Así que esta encarnación, por así decir, la Biblia la recoge como parte de ese diálogo que está en Hebreos. En la Epístola a los Hebreos se habla de un diálogo celestial donde se hace referencia, disculpen, a la entrada de Cristo al mundo. Cuando dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, dice, por eso Cristo, al entrar al mundo, le dijo a Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro de la ley está escrito sobre mí. O sea, que todo lo que estamos celebrando en un tiempo como este tiene que ver con esa encarnación de Cristo en la persona de Jesús de Nazaret para que se cumpliese todo lo dicho por los profetas y darnos a nosotros la oportunidad de salvación. En la Epístola a los Romanos da una explicación hermosa. Dice, mira, el primer Adán echó a perder todo, porque su desobediencia echó a perder el espíritu, alma y cuerpo, trajo la muerte. Retar a Dios trae separación de Dios. Esa es la muerte. Y el único remedio para eso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque el ser humano no puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Por eso es que el libro de Efesios, la epístola a Éfeso, el apóstol Pablo dice, miren, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es un sacrificio que se hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. El verdadero vicario de nosotros es Cristo, el que nos representó en ese sacrificio supremo. Muere por nosotros, nos representa en la cruz. Cristo, de hecho, fue inocente, justo, no pecó. Todos los tribunales lo encuentran inocente. Todo el mundo criminal sabía que era inocente. Nadie pudo decir nada en contra de él en el momento que está siendo crucificado, ni aún en el juicio. Y eso tiene que ser así, porque Cristo sube como justo, como inocente, a la cruz del Calvario, para pagar el pecado de toda la humanidad. El justo muere por los injustos. Ahí se cumple otra profecía, la de Isaías capítulo 53, que dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por las llagas de Cristo fuimos todos nosotros curados. Aquel que no hizo pecado se entregó a sí mismo por nosotros, como cordero al matadero, en silencio. No se quejó, sino que se sometió, puso su vida en rescate de la humanidad. Por eso es que Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, mira, es que estando en condición de hombre se humilla, asimismo se hace obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesucristo quitó aquellos sacrificios antiguos y en su lugar, ¿verdad?, se sometió él y se puso como uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio, una sola vez y para siempre, como dice la epístola a Hebreos. La epístola a Hebreos dice, mira, es que Cristo no tiene que repetir estos sacrificios como los sacerdotes, sino que entró una sola vez al santuario celestial, a la misma presencia de Dios, a la diestra del Padre, mostró las heridas, informó sobre el sacrificio que hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. ¿Y qué hace Dios? Lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo resumo, Navidad es Cristo. Esta celebración, estamos hablando del sacrificio de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor, y tú tienes que tomar una decisión, recibirlo, creerle a Dios, decir, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, entra a mi vida, te pido, oh Dios, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Llámanos 787-6870 y dice, yo quiero aceptar, puedes decir, quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y una vez tú haces eso, la Biblia dice que pasas de muerte a vida y que has creído y Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Cree en Cristo y recíbelo como Señor y Salvador. Puedes llamarme otra vez 787-6870 para recibir tu petición de oración. Recuerda que estamos esperando tu llamada. No te me rindas. Puedes llamar. Pide oración por tu familia también, porque la paz de Dios pueda entrar a tu hogar. Vamos a un receso. Vengo ya mismo. Continuamos con la programación que te edifica. Canal 46.1 EBN. ¿Estás listo para nuestra nueva programación? EBN Televisión, Canal 46.1, presenta nuestro bloque de la 1 de la tarde. Los lunes, Alcance Total, con el pastor Alberto Rosario. Los martes, el pastor Jorge Lucas Escribano te espera en Hablemos de la Palabra. Los miércoles, la nueva temporada de En 50 Minutos, con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy. Los jueves, disfruta de testimonios y palabra con los pastores Madeline y Josué Troche en El Dios de Toda Gracia. Y los viernes, el Texto sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Esto es lo nuevo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en EBN Televisión, Canal 46.1. Continuamos y me puedes llamar al 787-6870 para que pidas oración, manifiestes quizás algún comentario sobre lo que estamos haciendo en este programa, que esa retroalimentación nos ayuda a enfocar mejor los temas en programas subsiguientes. Te estoy hablando de que toda esta temporada que estamos celebrando tiene que ver con esa manifestación del cumplimiento de esos anuncios proféticos que se nos ha dado, como en Isaías capítulo 9, cuando se habla de que el niño es nacido, que el hijo nos es dado, que el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, y lo dilatado de su imperio y paz no tendrán límite. Como dice Filipenses, el Hijo deja el esplendor del cielo para hacerse realmente hombre. En la encarnación, sin menguar su deidad, entra en los límites del tiempo y del espacio que corresponde a las criaturas. Aquí vemos que Jesús es fuente de amor, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual se queda agarrado, antes cede eso para encarnarse y participar de la naturaleza humana para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Como dice la primera epístola a Pedro en el capítulo 1, somos participantes de la naturaleza divina por la obra de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor. Y esto es fundamental porque en ninguna otra religión, todas las religiones, aparte del cristianismo, el ser humano trata de cumplir unas reglas para salvarse a sí mismo, trata de hacer rituales para salvarse a sí mismo, trata de subir de niveles, como si esto fuera un ascensor que tú marcas un piso y se pasan subiendo de niveles y siempre están en otro nivel y todo este tipo de cosas. Pues eso es de las religiones paganas, porque en el evangelio del reino de Dios, Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que se habla que Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, mire, estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que era rico, por amor de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 y verso 9. Lo digo de esta otra manera. Miren, la humillación estriba en el hecho de que asumir la forma de hombre deshonrado por el pecado, sin que ello signifique que él se manifieste en carne pecaminosa, sino en semejanza de carne de pecado. Ahí es que está la humillación. Hebreos capítulo 4 y verso 15, que es una epístola que todo el mundo debe leer, la epístola a los Hebreos, porque es toda cristológica, o sea, tiene una manifestación de la superioridad de Cristo sobre los rituales, sobre la naturaleza, para aquellos que se pasan adorando animales y todo este tipo de cosas, Cristo es superior al sacerdocio, Cristo es superior a Moisés, a Noé, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior a los rituales, Cristo es superior al arca, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior al templo, Cristo es superior a todo eso. Yo quiero que usted sepa eso y que el no aceptar a Cristo como Señor y Salvador te mantiene camino a la condenación eterna. Pero cuando yo voy, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, escuche Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envía a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pueblo, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza, o sea, en la propia forma humana, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque cumplir la ley te da justicia, pero no te salva. Solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación. Todos aquellos que se pasan pegados de la ley, pendientes de la ley, caen en el legalismo. Creen que se salvan por obediencia a la ley. Y eso es imposible. Cuando usted va a Gálatas capítulo 3, va a Romanos capítulo 10, usted va a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, te dice a ti que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y describe la obra de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor. ¿Por qué usted cree que a Abraham se le llama el padre de la fe? Pues te va a Hebreos y dice que Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia. O sea, Abraham fue justificado por la fe en el Mesías que habría de venir. La ley vino siglos después. Así que eso de estar cumpliendo la ley para salvarse, eso es ignorancia espiritual. Les falta Espíritu Santo que les revele la verdad del reino de Dios. Cuando yo sigo mirando lo que significa la encarnación de Cristo, mira, vamos a Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El enfoque de que en Cristo se cumplen las profecías de aquella simiente de Génesis 3:15 que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Así que una vez tenemos ese cumplimiento, ¿verdad?, de Cristo, ya vimos encarnación, ahora estamos viendo la humillación que presenta su vida en rescate de la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso somos tú y yo. Pero también está otros testimonios que tenemos que compartirte sobre gente que hablaba, este es el Mesías. Uno de ellos es Zacarías, que alabó a Dios porque Dios lo había visitado. Zacarías le tenía una petición a Dios de que no se cerraran sus ojos
que en otras palabras, yo no quiero morir hasta que pueda ver a Cristo, el cumplimiento. Y Dios le da la bendición de presentarlo en el templo. Y dice, ahora sí me puedo ir de este mundo porque mis ojos han visto al Redentor, al Salvador del mundo. Así que tenemos a Zacarías como ese gran testigo. Tenemos como testigo también a los pastores. Los pastores en Lucas capítulo 2, cuando reciben la revelación angelical y ven el coro celestial de los cielos adorando y el ángel diciendo, vayan a la ciudad de David, que les ha nacido el Salvador. El texto dice que ellos van y presentan su adoración al niño, le testifican a José y María que los cielos se abrieron, que el ángel les habló, que les dijo que ese era el rey y que por eso venían a adorarlo. Ahí tenemos una manifestación de un testimonio, de unos testigos. No solamente Zacarías, cuando después se lo presentan en el templo, sino también vemos a Ana la profetisa. Ana pudo celebrar, ¿verdad?, esa encarnación del Señor. En Lucas capítulo 2, verso 38, dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que tenemos ese testimonio no solamente de Zacarías, no solamente de los pastores, no solamente de Ana, sino que también vemos los magos que dirigen su alabanza al rey en Mateo capítulo 2, que vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose adoraron al niño. Fíjate que no adoran a José y a María. Dice, y abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. Vemos también en Lucas capítulo 2 a Simeón, que daba el testimonio de ese milagro de haber visto al Salvador del mundo. Voy a buscar en Lucas capítulo 2, vaya conmigo, al Lucas capítulo 2, mirar estos versos 25 al 32, porque es bien fundamental que miremos esta narrativa. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu que no se iba a morir antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, escúchame bien, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, la circuncisión, le tomaron en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que después dice, estaba también allí Ana la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, o sea que tenía más de 100 años, y no se apartaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, y ésta se presentó en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban esperando la redención en Jerusalén. Primero Simeón, que era un hombre justo, piadoso, el Espíritu de Dios estaba sobre él, el Espíritu le reveló que el Mesías habría de venir, estaba esperando al Señor, su testimonio, confesó la vida y obra de Jesús, porque él dijo,
todo lo que iba a pasar con ese niño. O sea que su encarnación tiene propósito. No se quedó como un nene, eso de estar adorando un pesebre y un nene es un disparate. Eso es tener un enfoque, por así decir, tradicional, cultural, del floreteo y la fiesta y la celebración, pero lo que es la encarnación, lo que es la reverencia al Hijo de Dios es lo central. Los títulos que se le da, eterno, será la consolación de Israel, el Cristo, el ungido, el Salvador, el Redentor, el que va a ser luz de los gentiles, o sea, de las naciones, la gloria de Israel, Cristo es nuestra gloria, el objeto de contradicción, todos son títulos que se le da al Señor en Lucas capítulo 2. Ana, que fue profetisa, era una viuda que hacía 84 años, permanecía en la casa del Señor, sirvió a Dios incesantemente, oraba y ayunaba, fue una cantora de la gracia de Dios y fue un testimonio de la redención de Cristo. Ana significa gracia, era de la tribu de Aser, que significa felicidad. Ana vivió en una época bien especial, tenía una investidura especial, era profeta. Ana también, en su posición delante de Dios, servía a través de la oración y el ayuno. Esperaba al Redentor, sirvió a Dios sin cesar día y noche. Su privilegio, reconocer al niño como Redentor, y adoró al Señor y dio testimonio de su redención. Cuando voy a Lucas, miren, cuando voy a Lucas capítulo 1, y es bueno que miremos estos textos para que sepamos qué es lo que se está celebrando, porque lamentablemente se pone un énfasis en las celebraciones de comer pasteles y comer lechón, arroz con gandules y comer turrón, pues como parte de una expresión gastronómica. Pero Navidad es mucho más allá de eso. Esta temporada es la buena noticia de que te puedes reconciliar con Dios por medio de Cristo, de que la salvación puede entrar a tu casa, que ha llegado el tiempo de que Puerto Rico abra su corazón, su mente y su espíritu a la entrada de Cristo, aquel que es la salvación del mundo. Cuando voy al libro de Lucas capítulo 1, versos 39 al 45, vamos a mirar Lucas capítulo 1, versos 39 al 45, porque habla de cuando María está embarazada y visita a su prima Elizabeth. Dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Oigan esto, para todos estos abortistas criminales que les gusta estar asesinando niños en el vientre materno y todos esos maestros y profesores enfermos en las escuelas de derecho que en su perversión y en su espíritu de anticristo le inyectan a los estudiantes que el aborto es un derecho. Eso son pamplinas, eso es falso, eso es del anticristo, eso no es correcto. Es un crimen, es un asesinato. Aquí tú tienes el mejor ejemplo de que cuando Elizabeth escucha que María la saluda, el bebé que ella lleva adentro salta de alegría, tiene vida. De hecho, pregúntese usted, ¿cómo es posible que la ciencia certifica como muerte a una persona cuyo corazón deja de latir? Y no quiera esa misma ciencia o esa misma gente o esos abogados o legisladores y juristas y gobernadoras que un latido que ocurre en el vientre materno sea vida. Si se puede certificar la muerte cuando el corazón deja de latir, hay que certificar la vida cuando comienza a latir, y comienza a latir en el vientre materno.
Por eso todas esas personas que están asesinando bebés en el vientre materno no quieren que las mujeres escuchen los latidos de esos bebés que tienen en el vientre, porque cuando están metidas en esas clínicas abortistas, si escuchan los latidos de su bebé, se activa esa onda de amor que tienen en el corazón, que le transmite una señal al cerebro humano, y en ese cerebro humano a la mujer se le activan 3 cosas. El núcleo caudado, donde tienes el centro de decisiones racional, se le activa el centro de decisiones emocionales y se le activa la esencia de mujer, madre, que está a favor de la vida. Privilegio que solamente tienen las mujeres, y es cuestión de que usted estudie la biología humana y se dé cuenta que la pelvis de la mujer es distinta a la del hombre, que tiene un útero que el hombre no tiene, que tiene 2 sistemas eléctricos separados, que uno solamente funciona en el momento que estás dando a luz, que tiene un nervio específicamente que llega hacia esa área para activar el momento del alumbramiento. Todo eso que yo le estoy describiendo no lo tiene el hombre, porque hombres y mujeres son diferentes, somos distintos. Y la mujer lleva un diseño divino para canalizar la llegada de la vida a este planeta. Y lo contrario a eso es de la escuela de Satanás, de la serpiente, del diablo, de la serpiente antigua, del engañador, del falso, del mentiroso, del padre de mentira, de aquel que se opone a la vida eterna. Así que la divinidad de Cristo está confirmada por el Padre Celestial, testificada por el Señor delante del Sanedrín, cuando les dijo a los jueces: es que ustedes van a ver que se van a abrir las nubes y verán al Hijo del Hombre descender en las nubes del cielo, y todo ojo le verá. Se anunció a María por medio del ángel Gabriel, se predicó por Juan el Bautista, se testificó a los discípulos, porque el mismo Cristo se los dijo, se confesó abiertamente por los demonios, cuando el Gadareno: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos. Hasta los demonios dan testimonio cuando ven a Cristo. Dice, se reconoce por el centurión cuando dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Se predicó por el apóstol Pablo, fue citado por Marcos en el comienzo de los evangelios. Se confiesa por Natanael cuando dice: tú eres el Hijo de Dios, que lo llaman. Él dice: ¿crees por esto nada más? Verás cosas mayores, dice el Señor. Y otros pasajes como Juan capítulo 9, Juan capítulo 20, Romanos capítulo 1. Estas temporadas son temporadas de celebración de la misericordia y la obra de Dios. Luego de que Cristo cumple el pagar por el pecado de la humanidad, la Biblia dice que Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús, al resucitar, retiene su forma humana, pero transformada. O sea, Cristo retiene su forma humana al resucitar y ascender al cielo. Él eterniza la humanidad de forma transfigurada y glorificada. Mirad mis manos y mis pies, le dijo a Tomás, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por eso es que en esa exaltación que Dios hace, es lo que dice, por ejemplo, Romanos. Voy a buscar por aquí ese texto, Romanos capítulo 4, verso 25, que habla de que esa obra de Cristo fue recibida por Dios. Cristo toma como bueno el sacrificio, Dios toma como bueno el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, Dios recibe ese sacrificio de Cristo como bueno, permite exaltarlo hasta lo sumo, darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra
se doble. En otras palabras, como dice Hebreos capítulo 4, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú recordarás que cuando ocurre la crucifixión y que Cristo dice, consumado es, mi obra de redención ya está consumada, lo dice en la cruz, cumplí la misión, y acto seguido dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiro. Y dice que una de las señales que ocurren en ese momento es que Dios rompe el velo de arriba abajo, un velo que era bien espeso, que Dios lo raja desde arriba hasta abajo para que ese velo que separaba el lugar santo del santísimo fuera eliminado, para que el pueblo que estaba detrás de ese velo tuviera acceso al lugar que los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía una sola vez al año. Y ahora todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador, gracias a la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, todos tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Vaya conmigo a Hebreos un momentito, Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 lo dice de una manera bien clara. Por eso ese libro hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Hebreos capítulo 4 lo dice de esa manera. Dice el verso 12, dice de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Tú y yo tenemos acceso a Dios por la obra de Cristo. No necesitas un pastor, un cura, un sacerdote, un rabino, un imán, nadie en el medio. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Te invito a que nos llames al 787-6870 y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Que tengas más conciencia de lo que estás celebrando en una temporada como esta y le puedas decir, Señor, quiero aprovechar este momento para que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que eres el Señor y que me perdonas mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. 787-6870 para tu petición de oración. Recuerda que estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante, carretera 168, esquina calle 1, a la orden. Así que espero que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.